muerte al lado de acá y muerte de los enemigos y veía que eso nunca se acababa y no había paz. Pensaba que me venían a matar. Alexis Díaz nunca imaginó las consecuencias que traerían sus decisiones. Su trágica historia se inició a muy corta edad, cuando un hecho doloroso lo afectaría profundamente. Mi padre nos abandonó cuando nosotros estábamos chicos. Traté por mí mismo de buscar un sustento. Mi sueño era ser un hombre de bien y ayudar a mi mamá, ayudar a mis hermanos. Pero años más tarde, ese sueño se desvanecería cuando, al asistir a una fiesta con sus amigos de colegio, Alexis se encontró cara a cara con quien sería la causante de todos sus males. Y ahí ellos fueron y consumieron droga, cocaína, y entonces yo vi que eso se podía vender, que eso daba plata, y ahí donde yo dije que yo no iba a consumirla, que yo la iba a vender. Impresionado al ver la cantidad de dinero que se movía en ese lugar, Alexis pensó que el narcotráfico le daría los recursos para cumplir sus sueños, sin imaginar que la peor etapa de su vida estaba por comenzar. Compraba era kilos, y entonces ahora yo me encargaba era de distribuir en el barrio, y lo que me ganaba así lo iba duplicando. Bueno, empecé a ver bastante dinero, compré dos casas, tenía como 5 automóviles. Sin embargo, su ascenso vertiginoso dentro de aquel negocio ilegal no tardaría en lastimar a las personas que más le amaban. Tenía mucha tristeza en mi vida. Mi mamá ella me aconsejaba. Yo le pedía mucho a Dios en mi intimidad. Yo le decía, Señor, guárdalo, cuídalo. A pesar de las oraciones y de los consejos de su madre, Alexis continuaba involucrándose más y más dentro de aquel mundo, llegando a entrar en una disputa feroz con narcotraficantes rivales. Dominaba mi sector ahí donde yo vivía, entonces también otros muchachos dominaban su sector donde ellos vivían, y se desató una ola de violencia por el control de la venta de droga y quién era el que dominaba el área completa. Y pronto, esta ola de violencia empezaría a cobrar sus primeras víctimas. Mi hermano un día en la madrugada se fue tomado con otro muchacho solo, se metió al lado de los enemigos y ahí mi hermano lo impactaron de bala y perdió la vida en el hospital. Yo decía, Señor, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué está pasando? Yo lo único que te pido, dame fuerza en todo esto porque esto es bien duro, bien duro. Y a raíz de eso, bueno, se fue y se procedió, y también del lado de allá hubieron gente que también perdieron la vida. De esta manera se iniciaba una terrible espiral de odio y venganza que meses después cobraría otras vidas. Mi otro hermano Moisés me avisan que lo habían avaliado, que estaba en el carro cerca del sector. Ahí pude entender que el dolor más fuerte de una persona, principalmente de una mujer, es la muerte de sus hijos. No tenía paz, no tenía tranquilidad, querían acabar con todos nosotros. Y siempre cuando uno está en eso del tráfico, en la droga y eso, uno busca algo como en qué apegarse. Yo entré en el mundo del ocultismo. Atormentado por el asesinato de sus hermanos y preso del pánico, Alexis creyó que el ocultismo le daría la protección que necesitaba, llegando al extremo de contratar a varios santeros que, según él, lo librarían de la muerte. Y es una ceremonia que se hace, que me metieron en un cuarto por 7 días a leer unos signos y le echaron sangre, unas cosas con signos que pusieron ahí, y me hicieron que yo me tenía que tomar toda esa sangre. Y después de este ritual diabólico, Alexis comenzaría a experimentar una serie de episodios muy extraños. Mis enemigos decían de que yo estaba resguardado, porque yo en más de 3, 4 ocasiones a mí me dispararon de cerca, que yo mismo decía que me veía muerto. Cuando veía así, ni una bala me había impactado el cuerpo, entonces eso me hacía ver como que verdaderamente eso era algo que me protegía, y los mismos enemigos decían que yo estaba bien resguardado. Bueno, yo se lo atribuí a los santos, ¿no?
de que fueron lo que me salvaron la vida. Alexis se convirtió en un fiel devoto de los santos, hasta el punto de... Bueno, me metí tan profundo que yo en mi casa yo hice un cuarto atrás para todos los santos, que esos santos yo siempre los tenía que alimentándole sangre, paloma. Sí, ellos lo que piden es sangre. Confiado en la supuesta protección que le daba la santería, Alexis continuaba en el narcotráfico. Sin embargo, pronto sus santos serían puestos a prueba. Me siguieron en un auto cuando me hicieron como 10 detonaciones. Yo me fui para una clínica privada y allá en la clínica me hicieron unos exámenes y el doctor me dijo que de 1000 personas se salvaba una persona, porque la bala me había traspasado de un lado al otro lado, me había pasado por adentro del pecho y la bala se me había alejado. Yo le dije a Dios, Señor, por favor, yo no quiero que ya no haya más muertes. Y poco tiempo después, Dios contestaría las oraciones de su madre cuando la vida de Alexis da un giro inesperado. Todo lo uno yo me registraba para ver cómo me venía la semana que me decían los santos sobre la semana. Entonces, como a mí no me había salido nada de cárcel y que iba a ir preso, entonces me llamó un amigo mío que si yo tenía unos kilos por ahí guardados, yo le dije que sí. Entonces él me dijo que bueno, que había unos compradores que querían comprar 15 kilos. Alexis pensó que era un negocio atractivo y procedió como de costumbre. Monté los 15 kilos en mi propio carro. Cuando yo iba por el corredor sur, yo nada más vi cuando de un auto que se me pegó al lado y están los supuestos que iban a comprar los 15 kilos y cuando vemos así que era la PTJ de narcóticos, me empezaron a disparar el auto y ahí me detuvieron. Alexis fue arrestado y conducido a prisión. Dentro de aquel infierno, los años pasaban y él pensaba que de nada le había servido su dinero y mucho menos los santos en los cuales había confiado. Estaba llorando como un niño. Yo me sentía culpable por la muerte de mis dos hermanos porque yo decía que ellos habían muerto por mi culpa. Yo decía que ni la plata no era todo, que no salía y yo mismo llegué a decir sin saber yo que bueno, que se haga la voluntad de Dios. Alexis tocaba fondo. Sin embargo, Dios había escuchado su plegaria y pronto un rayo de esperanza brilló en su camino. Me acuerdo que vino un culto para la galería donde yo vivía, la Galería B, y se me venía la muerte, la culpabilidad por la muerte de mi hermano, tantas cosas malas que yo había hecho, tanto que yo había hecho sufrir a mi madre. Yo sentía algo fuerte de arriba que se me venía encima y las lágrimas se me salían y preguntaron que si alguien quería aceptar al Señor Jesús en su corazón y yo levanté mi mano y yo le dije que yo quería aceptar al Señor Jesús. Y en aquel instante repitió una sencilla pero poderosa oración. Te acepto como mi único y verdadero Salvador. Yo me sentí libre, sentía que se me había ido una carga que yo tenía encima que yo no podía llevar. Y a partir de aquel día en que Alexis rindió su vida a Jesucristo, Dios le dio la fuerza para dejar atrás un pasado lleno de dolor, de hechicería y de droga. Él me llamó la mañana siguiente de que él había estado en el culto y que había tenido pues un encuentro con el Señor, pero yo estaba llorando, pero yo lloraba de alegría porque yo estaba viendo la respuesta de Dios. Con la ayuda de la iglesia de la cárcel y el apoyo familiar, Alexis logró pagar su condena. Hoy es un joven totalmente rehabilitado que sabe que el poder de Dios puede transformar cualquier vida. Cuando salí de ese lugar, salí siendo el pastor del pabellón en el lugar donde yo me encontraba. Yo ya no trafiqué más droga, el Señor me hizo libre, completo. Después de haber experimentado el poder del mal y el poder del bien,
Alexis concluye. El poder de la tiniebla tiene un poder, pero es un poder limitado. Y porque el poder de Dios es el poder que está encima de todos los poderes. Yo pensaba que lo que me guardaba a mí que era eso, pero ahora llegué a entender que tenía un plan, un propósito en mi vida que me había guardado de cada vez que me quisieron asesinar, que fue Dios. Alex es una persona muy diferente ahora. Está completamente renovado, totalmente cambiado. Dios lo ha cambiado de veras que sí. Yo me siento muy agradecido con Dios por lo que Él hizo en mi vida. Si Dios no hubiera venido a mi vida, ya Alexis Díaz hubiera estado 7 pies bajo tierra. Hay caminos que al hombre le parecen ser caminos derechos, dice un proverbio bíblico, queriendo significar caminos que le conducirán al éxito, a su felicidad. Pero también dice el proverbio que el final de tales caminos es destrucción y es muerte. Esto lo comprobó, lo experimentó Alexis Díaz. 2 hermanos muertos como consecuencia de su participación en el tráfico ilícito de drogas. Una madre angustiada y toda una familia en zozobra, en angustia, como consecuencia de esta vida acelerada y desmedida de Alexis Díaz. Él comenzó a huir, comenzó a correr, querían su vida, querían su cabeza. Y en medio de su angustia, en medio de su desesperación, Alexis clamó a un Dios al cual jamás había hecho una sencilla oración. Y allí, en medio de su angustia, él pudo descubrir que había un Dios que le amaba. Dios le tendió la mano, lo sacó del hoyo profundo donde él se encontraba y cambió su vida. Le hizo un hombre completamente nuevo. Lo conocí hace poco en la ciudad de Panamá, donde lo entrevisté, y es un joven dedicado al bien social, al servicio al prójimo. Después de haber sido un problema para la sociedad, ahora es parte de la solución. Posiblemente, apreciado amigo, apreciada amiga, tus problemas son muy diferentes a los de Alexis Díaz. Sin embargo, necesitas un cambio. Estás buscando una nueva vida y no sabes a dónde ir. No sabes dónde encontrar esa nueva vida. Déjame decirte que Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha acercado a ti porque te ama y quiere darte nueva vida y propósito. ¿Orarías conmigo entregándole tu vida a Cristo? Entonces voy a pedirte por favor que cierres tus ojos, inclines tu rostro y le digas así: Señor Jesucristo, en este momento te doy gracias porque te has acercado a mí. Te invito, Señor, a entrar en mi corazón. En primer lugar, perdona, Señor, todos mis pecados. Límpiame y haz de mí una persona completamente nueva. Amén y amén. Si usted oró, le felicito. Jesucristo escuchó su oración y Él entró en su corazón. Voy a recomendarle rápidamente, por favor, que busque una Biblia y lea la palabra de Dios y que también asista a una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Hay un número de teléfono en la pantalla del televisor. Tome nota de ese número. Vaya al teléfono y llame ahora mismo. Tenemos personas esperando su llamada. Llame ahora mismo. En Vida Dura queremos ayudarle. Ya regresamos.